Hola amigos, aquí comenzamos nuestro segundo capítulo de Voces sin Fronteras. Y vamos a continuar con el tema que iniciamos, que era ¿qué tan difícil es ser mujer hoy en día? Hoy día vamos a tener una invitada especial, que ella es mi compatriota, pero se casó con un americano, entonces queremos hablar sobre las expectativas que ella tenía, cómo le fue casarse con una persona de otra cultura y qué significó, cuáles fueron los desafíos que ella tuvo en esta relación, ¿cierto? Con alguien de otra cultura, ¿ya? Así que la vamos a llamar. Solange, me encanta tu collar. Es lindo, ¿verdad, Pam? Ya, me encanta. El corazón es mi forma favorita, o sea, yo siempre corazón. Sí, lo sé. Ajá. Sí, pero mira, les cuento a todos que hoy tenemos a Corazón Ancestral, es nuestro primer auspiciador, es una marca que combina cultura, tradición y diseño contemporáneo. Y es muy bella, está hecha a mano, puedes verla, está hecha totalmente a mano. Pintada a mano, me imagino también, Sí, porque se nota. Sí. Está muy lindo. Los detalles son muy lindos porque no son perfectos. O sea, se nota que es algo. Claro, Ya. claro. Bien Ellos delicado. intentan mantener viva su legado cultural, ¿no? Que es muy importante hoy en día. Pero Corazón Ancestral solamente hace joyería o hace más cosas? No, hace ropa, hace sombreros muy bellos, muchos collares. Tienen que seguirles en su página, tienen muchas cosas, pashminas y todo. Aquí vamos a poner aquí abajito la página, ¿cierto? A la página web de Corazón Ancestral para que ustedes vean todos los productos maravillosos que tienen. Hay cosas muy bellísimas. Aquí está el link, ¿cierto? Para su página web. Y gracias por apoyarnos a Corazón Ancestral en nuestra. Sí, no se olviden de seguirla, de seguir a la página porque es muy. Les va a encantar, son cosas muy tradicionales. Y así nos apoyamos entre mujeres, ¿no? Porque está hecha por mujeres esta empresa, entonces las vamos a seguir apoyando también a ellas, entonces, y también si te interesa que podamos publicitar, tu marca, por favor, escríbenos, cuéntanos de qué trata tu empresa y podemos estar publicitándote aquí con nosotros. Gracias. Ok, ¿podemos comenzar entonces ahora con la entrevista? Sí, pero. ¿Pero qué? Dame 30 segundos. Aquí he tenido muchas preguntas del capítulo anterior. Mucha gente ha estado interesada en saber algo bien importante para ellos. Todo el mundo quiere saber si el día que tú comentaste que habías dejado ropa en la lavadora, te la llegaron a sacar. Porque es un misterio sin resolver. Eso sí que está complicado. ¿Tengo que decirlo? Ya. Estoy buscando mi teléfono porque lamentablemente tengo pruebas. Tengo pruebas que no sacaron la ropa, lamentablemente. Esperemos que la gente aprenda en mi casa, que tienen que colaborar, ¿cierto? Estoy segura que después de ver este capítulo, lo van a hacer. Ay, no puedo encontrar la foto. No vas a tener nunca más estos problemas. Ok, vamos a mostrar la foto. Ok, ya, la vamos a dejar aquí y todo el mundo ya la puede ver. Ok, entonces, respondí a mi pregunta, comencemos con la entrevista. Comencemos ya con la entrevista. Vamos a llamar a nuestra entrevista, que es mi compatriota, ¿ya? Y vamos a ver cuál es la perspectiva que ella tiene de ser mujer y haber estado casada con un hombre americano. Ok, amigos, ya hicimos la conexión con nuestra amiga, así que la voy a presentar. Como les mencioné anteriormente, ella es mi compatriota, su nombre es Jimena. Hola Jimena, ¿puedes escucharme? Sí, hola, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Te vamos a comenzar a hacer algunas preguntas. Ya dimos una introducción tuya de que tú estuviste muchos años casada con una persona de otra cultura, específicamente americano. Y queremos saber tu opinión. ¿Qué expectativas tú tenías, por ejemplo, de casarte, ya que venías de una cultura
latina, que es un poco, especialmente hace mucho diferente, más machista quizá, y todo el mundo piensa que Estados Unidos es un país más open, más liberal, sí, más que los hombres igualdad, son diferentes. que hay más igualdad en este país. ¿Qué crees tú? ¿Qué expectativa? ¿Tuviste alguna expectativa cuando te casaste con él, ya que era de otra cultura? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, bueno, pero yo creo que yo tenía la misma expectativa que tienen todas las mujeres, de que el hombre entienda. Que entienda, que venga con su manual. Iba de que él fuera distinto por ser de otra cultura. No, fíjate, se me pasó por la cabeza. Lo pensé sí, pero no fue como una razón de fuerte así. Al final, bueno, con él, pero nunca tuve expectativas de, digamos. Pero ¿cómo te fue? ¿Cómo era él? ¿Era así parecido a la cultura latina? Que a veces los hombres... Porque en general los hombres tienen la expectativa de que la mujer es la que tiene que llevar la casa y llevarse todo el peso. Y es otro trabajo en el fondo, porque saber que hay sal, saber que hay azúcar, ¿cierto? Saber que hay de todo que no falte nada en la casa, que la ropa esté limpia, que la casa esté limpia. O sea, siempre se ha visto que es como una expectativa que la mujer debe llenar esos trabajitos, ¿me entendí? Sí, pues, ¿no? Y si tú como mujer lo haces por ellos, ellos te van a dejar nomás, no importa de qué cultura sean. Sí. ¿Cómo? Yo creo que a las mujeres latinas les hacemos todo, porque hemos estado como lavadas de cerebro para hacerlo. Okay. Entonces, gente en contra, si tú le vas a hacer todas las cosas a una persona con cara bonita, a esa persona no va a hacer nada. Claro, les gusta. Ok, pero o sea, tú ya, claro, o sea, te casaste joven, viste cómo era la relación de tu mamá y tu papá, o sea, tú llegaste acá a Estados Unidos y tomaste ese rol, o sea, hacías ahí la comida, limpiabas la casa. Pero más que pensar de que era de otra cultura, era pensar que era un hombre de mi generación, que no iba a andar con cosas. ¿Cómo? Pero que él era como, no, o sea, yo vi el matrimonio de mi papá, pero mi papá es de otra generación. Entonces yo no pensé que iba a ser como tanto así, ¿no? O sea, ok, cuando tú te casaste, en el fondo, tú permitiste y dejaste y llevaste el rol de la casa tú sola. Claro. Ok. Claro. Entonces, claro, porque ya lo tenía cultural, pues, ¿no? Ya vino con eso, creció con eso, por eso ya lo implantó en su hogar, ¿no? Okay. Claro. Y para él fue mucho más fácil que ella venga con eso, porque, fácil, pues, no tenía que hacer nada. ya venía ya con su manual listo. Yo cuando me separé, nos separamos y empezamos a en cada casa los niños, y 50-50 dividido todo. Me pidió disculpas. Me dijo, no puedo creer todo lo que hacías sola. Oh, wow. Yo me dijo, ya estoy hasta acá, no puedo más. Bueno. O sea, cuando él tomó el 50 y 50. Claro, cuando él empezó a ver lo que era cuidar a los niños, él solo, la mitad, echó cuánto yo había hecho sola, sin él. Wow, entonces al final de cuentas se dio cuenta él de qué tan importante eras tú en tu hogar, todo lo que tú hacías por él, por los niños, y recién ahí valoró, cuando ya no había marcha para atrás. Ya. Claro. Y cuando tú dijiste, ok, gracias por entenderlo, ahora haz lo que yo he hecho todo este tiempo sola y no quiero saber más. Genial, ya. Bueno, de los pocos que seguramente se ha dado cuenta, porque mucha gente sigue creyendo que es fácil, que no es nada complicado, ¿verdad? Pero tú, por ejemplo, ahora que tú tienes 2 hijos, ¿ya? Tus hijos, tú los has criado más independientes, sobre todo a tu hijo varón, por ejemplo. Bueno, independiente que sea varón o mujer, a los dos le has tratado de decir que las responsabilidades de la casa sí se comparten. Sí, pero igual uno como mamá latina no puede evitarlo, cocinarle, hacerle las... Yeah, puede ser, porque a mí yo he tratado de criar a mis 2 hijos que en la casa todos los monitos bailan. Ese es mi eslogan en la casa. Todos los monitos bailan. Entonces aquí todos tenemos alguna función, ¿me entiendes? Pero como tú decís, como mamá latina quizá, yo cocino todos los días o día por medio porque a mi hijo no le gusta la comida en la escuela,
prefiere mi sazón que la del papá, por ejemplo, aunque ahora el papá se está especializando en algunos platos. Eso me pasa a mí ahora. Por ejemplo, mi esposa hace mejor un arroz con pollo peruano que yo. Entonces ya es algo que yo ya no hago, por ejemplo. Pero es verdad lo que tú decís, que yo pienso que va de nosotras las mujeres que empecemos a hacer los cambios. Los cambios que se necesitan en la sociedad de ahora para que en la familia todos colaboren, todos contribuyan con algo y no nos dejen la labor a nosotras, porque en el fondo algo a lo mejor que nosotras lo tenemos también en la conciencia. En la conciencia, y que no sabemos cómo hacerlo. Jimé, ahora yo te quiero hacer una pregunta. Si tú pudieras escribir un manual para otra mujer, ¿cuáles serían tus 3 reglas, por así decirlas, ¿no? Los tips que tú pondrías ahí. Primera yo, segunda yo, tercera yo. ¡Wow! Hasta que entiendan que primero, segundo y tercero y hasta el final eres tú. Ya, ¿y cómo se hace eso, Jimena? No sé, pues cada uno tiene que hacer ese trabajo como sea. Sí. Los hijos se van. Sí. Sí. Sí, y si no te eliges tú, nadie te va a elegir. Tal cual. Porque ya aquí yo creo que ese cuento de que felices para siempre que Disney nos hizo creer, ya no va. No va, sí, porque lo siento. Lamentablemente yo me acuerdo cuando yo era niña que empecé a ver todas esas películas maravillosas donde llegaba el príncipe en su caballo blanco y te llevaba a vivir al castillo en opulencia, en abundancia, y tenías como 10 sirvientes, te ponían a las princesas les ponían hasta los zapatos. Te iban y te medían la ropa, estaba bien linda. Pero todo eso es fantasía, porque al final a muchas de nosotras nos quedamos como la Fiona, pues chiquilla. A mí... Como la Fiona. Claro, o sea, te llevan a vivir un pantano, el baño está lejito del pantano, ¿cierto? Entonces, hay que caminar en el frío, ponerte tu mantita y caminar para ir a hacer pipí. Ok, ya, vaya, en un consejo. Me encantó tu consejo. Pienso que yo a mis 50 años me he postergado mucho por mi familia. Me he postergado mucho, o sea... Como tú lo acabas de decir, qué bonito consejo, quererse uno primero, para poder querer y tener harto amor y darle al resto, pero a veces uno se pone en segundo plano y le da la prioridad a ellos, a los hijos, al marido, a la familia. Sí, es que si uno definitivamente no está bien, la forma de buscarse y encontrarse ellas mismas, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. Es que no puedo porque amo tanto que tengo que, a veces que no quieren encontrarse a sí mismas, tienen miedo de... Pero también hay mujeres que son felices así. Oh, sí, seguramente. Claro, y si tú eres una mujer que es feliz, porque yo tengo una amiga que ella es feliz atendiendo a su familia, cocinando. Bueno, no trabaja, pienso que esa es la diferencia. No trabaja fuera del hogar. Fuera del hogar, sí. Claro. En la casa trabaja mucho, obviamente, pero yo pienso que eso la hace a ella estar más relajada, ponte tú, y no estresarse como yo, por ejemplo, que yo tengo un trabajo de tiempo completo, soy mamá, soy esposa, soy amiga, tengo responsabilidades, me gusta hacer servicio comunitario, ando en todos lados, entonces es cierto, siempre me postergo yo. Y es tan simple porque mira, por ejemplo, yo considero que en esta etapa de mi vida no es que yo me postergue siempre, pero hay veces que con simple cosas siento que sí me postergo, como por ejemplo, ¿no? Me baño, salgo y estoy acostumbrada a echarme mis cremitas, mis cositas, ¿no? Y a veces no lo hago. Digo, ¿pero por qué? Simple y llanamente porque ya estoy cansada, ya no doy más y solo quiero la pijama y la cama. Pero está mal, pues, porque ahí me sigo postergando en mi cuidado personal. Y eso me encanta, hacer esas cositas a mí me encantan. Ok, cuidado, eran 3 cosas que tenían que decirnos, ¿cierto? Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Cuál es el otro consejo? No, pues, pero si esos están los 3. ¿Esos son los 3? Ok. No hay más. Me parece. Me parece bien. No, a mí me parece genial. bien, Jimé. Me parece bien. Ya, que seamos nosotras primero. No, el segundo yo y la tercera es tercera yo. Me parece. Sí, a mí me parece genial. Me parece. Ya cada una, como dice Jaime, tiene que explorar cómo ponernos en primer lugar y también, pienso yo, poner los límites, ¿no? Para darnos nuestro tiempo, para nosotras. Aprovechar
el tiempo de la menopausia o la premenopausia. Porque ahí es cuando empezamos a perder todo el instinto materno y empezamos a que no nos importe tanto ni lo que dicen los demás, ni lo que hacen. Yo voy por ahí, Jimé. Entonces, hay muchas mujeres que yo creo que se encuentran con eso y les da como miedo y más como que se empiezan a decir, oh, no, es que yo lo hago todo para mis hijos. Culpable, por ejemplo, ¿sabéis lo que me pasa a mí a veces cuando me he juntado con un grupo de amigas? Bueno, yo dejé fumar, fumaba mucho, pero agarré una mala hábito que es morderme los dedos, las uñas, ¿ya? Y, por ejemplo, yo me he visto, porque yo he ido a consejería porque no me quiero seguir comiendo las uñas porque es malo. Tampoco quiero volver a fumar. Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando salgo del trabajo y me llaman unas amigas, oh, vamos a tomarnos algo, salgamos. Yo cuando estoy con mi amiga me estoy comiendo la uña porque estoy nerviosa porque no he llegado a mi casa. Como la niña que la van a castigar por no llegar. Claro, o sea, como que me siento culpable que mi hijo está en la casa, que no voy a llegar a servirle la... Por mi marido no, porque él es independiente, pero me preocupo, o sea, que no estoy alrededor de ellos, que él ya llegó a la casa. Pienso que deberías disfrutarlo, porque si no lo disfrutas, tampoco tus amigas disfrutan de ti. Ay, no, pero por ejemplo, Jimé lo que acaba de decir, primero yo, segundo yo, tercero yo. Sí. Yo pienso que tenemos que empezar a quitarnos las culpas y empezar a vivir. Y lo que Jimé dijo, ¿no? Cuando llegamos a cierta edad, ya no nos importa lo que diga. A mí, la verdad, ya creo que si nos importaba lo que diga la gente, no estuviéramos haciendo este podcast literalmente. Por ahí empecemos. Porque creo que la Solange de antes y la Pamela de antes no lo haríamos. Digamos, qué vergüenza, nos van a mirar y nos van a decir tal cosa. Sí, la verdad que no. Y no, la verdad que ahora relajada, porque que diga lo que quieran la gente. Creo que la verdad que nosotros empezamos este podcast como más como un hobby para tratar de relajarnos, conversar y tener conversaciones abiertas con otras mujeres, la verdad. Te voy a hacer otra pregunta, Jimé. ¿Qué consejo tú le darías a los hombres? Ok, esta vez es a los hombres, para entender mejor a las mujeres. ¿Qué crees tú? No sé, güey. A los hombres. Sí. ¿Cómo crees que te podrían entender más hoy en día? A las mujeres. Ya que tenías experiencia, pues a ver. No, yo fallé, loca, yo estoy divorciada. No, pero eso no es fallar. Pues. Yo creo, mira, Jimé, yo creo que hasta decir hasta aquí es mejor que seguir con... Fallar yo creo es quedarte con alguien que ya no quieres, que ya no funciona. Eso es fallar, porque te falles a ti, te le falles a tus hijos. Pero para mí ser valiente es decir, no va más, me elijo yo y ya, una nueva vida. Esa es mi apreciación personal. Ajá. Tú te elegiste tú. Claro. Tú te diste que no es su mamá. Que la mujer con la que él se case no es su mamá. Amén. Amén ese consejo. Es cierto, no somos sus mamás. Pero todo lo contrario. Si él quiere tomar un rol, que sea de papi. Venga, papi. De papacito. Pero yo pienso que ahí está la culpa de nosotras también, porque nosotras a lo mejor mal acostumbramos a los hombres. Oh, definitivamente. Porque en el primer periodo, los primeros años... Los buscamos así. Ya. ¿Cómo los buscamos así? No te entiendo. O sea, es súper típico que tú buscas al marido así porque quieres ser la mamá de él. Claro, ya. Claro, tú conectas con alguien que eventualmente es como tu papá, como alguien que ha pasado en tu historia y ahí claro. Bueno, te quedas. Yo por experiencia propia les puedo decir que el hijo que me ha costado más criar es mi esposo en todo caso. ¿Ya ves? Porque después de 20 años todavía no aprende muchas cosas. Y ya no va a aprender. Si ya no cambió en 20 años, ya no va a aprender nada. No, ya quítate, ya deja de prenderle velitas a los santos, deja de poner tu palo santo, ya no va a entender. Ok. Para ti, Jimena, ¿qué significa? Quiero que piense esto y complete esta frase. ¿Qué significa ser mujer hoy para ti? En esta etapa de tu vida. En esta etapa de tu vida. Tu vida, no la mía. Es que yo creo que hay que llegar a un punto en que tú tienes que ser humano nomás.
Y yo creo que eso es lo que deberíamos, esa es la igualdad que estamos peleando todos, ¿cachai? Como, lo que yo hago no me debería definir, no sé, pues, encuentro que tengo una vida que podría ser de hombre o de mujer, ¿entendí? En estos momentos. Claro. Estoy esperando, pasándola bien, mi trabajo, mi casa. Tus hijos. Claro, y eso no debería de definirte si eres mala mamá, buena mamá, perdón, mala mujer, nada, solo fluir. Ya está, en tu vida. Claro, o sea, yo hago es lo que uno quiere, no seguir ni un rol, ni una cosa así de... A las mamás de nosotros tampoco les resultó. ¿Cómo vamos a seguir un patrón que no resultó? Hay que tratar de mejorarlo, hay que tratar de cambiarlo. O sea, nosotros como mujeres tenemos que cambiar entonces. Sí, definitivamente. Como todos los hombres, las mujeres, o sea, cuando tú quieres un cambio, el cambio tuyo. Claro, los cambios empiezan por uno. No, y definitivamente depende de las generaciones. Van pasando las generaciones y todo va cambiando. Ya no pensamos igual que antes. Yo crío a mis hijos de otra manera, ¿no? Yo voy a romper algunos parámetros con mis hijos, porque no quiero que repitan los errores tampoco del pasado. Pero eso también pienso yo que cuesta darse cuenta, cuesta hacerlo y entenderlo, ¿no? Y lo hemos hecho, o sea, imagínate, nosotros nunca supimos lo que era lidiar con videojuegos, por ejemplo. Lo tuvimos que mantener en la marcha, ¿me entendés? Hay que tener hijos y no prestarle mucha atención. Y eso es imposible. Yeah. Hombres y mujeres, o sea, si tú quieres tener un hijo, tienes que entender que tienes que prestar atención a esa persona. No mostrarle todo. Yeah. Ni la iglesia ni la escuela le va a enseñar lo que tú le deberías enseñar a ese ser humano. Sí, eso es cierto. Yo pienso que uno de los trabajos más difíciles es ser padre o madre. Porque uno nunca sabe si está dando lo mejor, está dando lo peor, si esto lo está haciendo bien, si estoy enseñando bien, si estoy enseñando mal. Justo escuché la noticia de algo que pasó y esta mamá decía llorando, yo lo he criado, ¿no? Yo he dado lo mejor como mamá para este joven, pero ya lo que él aprendió en la calle, ya lo que él hizo, o sea, por más que ella intente rescatar y decir, no lo hizo, dice, ya no puedo hacer nada. Y es cierto, ¿no? Y a veces uno cataloga de repente a la mamá o el papá y dice, no lo supieron criar, no lo supieron, no los dieron atención. Y mentira, muchos jóvenes sí tienen la atención, sí tienen una buena crianza, sí tienen buenos estudios, simplemente se pierden en el camino. Y no hay mucho que podamos hacer como padres, ¿no? Por más que intentemos. Uno puede hacer, y de hecho lo más importante, los primeros 5 años de la vida, es cuando el cerebro está creciendo. Ya. Sí. Y me voy a hacer un brindis con agüita porque desde Chile me mandaron mi mamá me retó por estar tomando, entonces ahora como hay tanta luz aquí con la nueva producción que tenemos, tengo calor, así que estoy tomando agüita, así que salud con agüita. Salud con agüita, Jimé. Salud con la Angelita. Te quiero dar las gracias, Jimé, por habernos regalado tu tiempo, tu sabiduría de mujer ya con muchos años de experiencia. Regia, estás como el vino, déjame decirte, amiga, te ves regia. Gracias por tu sabiduría y haberla compartido con otras mujeres en este podcast. Y espero que nos volvamos a encontrar en otro tema. Y quizás tú nos puedas dar otro tema, si quieres, en el futuro para que volvamos a llamarte, ¿ok? Gracias. Un besito grande en la distancia. Gracias, Jimé, por tu tiempo. Te queremos. Bye. Ok, le quiero dar las gracias nuevamente a Jimena por haber compartido sus experiencias, sus consejos, que fueron muy sabios para mí. Me encantó mucho que yo le pregunté que nos dé algunos tips y sus 3 tips fueron súper importantes, algo que nosotras las mujeres nos postergamos todo el tiempo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Me encantó. Sí, encontré a mí también muy me encantó. sabio tratar de ponernos nosotras primero antes que el resto. Y parece simple,
Parece un consejo simple, ponte primero tú, pero es tan difícil para nosotras las mujeres, para las mamás, tan complicado. Porque siempre nos postergamos, siempre... Creo que nosotras tratamos de hacer el trabajo de la superwoman, ¿cierto? Y tratar de cubrir todas las áreas de la casa, del trabajo, de la amiga, de la mamá, del papá, del abuelo, de la abuela, de todo el mundo. Y a veces en eso, ¿cierto? Nos perdemos. Ese círculo en nos ese vamos círculo nos vamos perdiendo. perdiendo y nos vamos postergando. Creo que ustedes, mujeres que nos están escuchando, también, por favor, mándenos sus consejos, sus tips para que otras mujeres puedan aprender, ¿cierto? Y nos apoyemos unas a la otra. ¿Tú quieres dar algún tip personal tuyo Sí. a este manual? Sí, yo le agregaría aprender a decir no sin culpa. Porque muchas veces, me ha pasado a mí, no sé si a ti, muchas veces uno se para dando explicaciones del por qué no. O no quiero ir a tal lugar por esto. O simplemente uno tiene que aprender a decir no, no, gracias. Hoy no, 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 no. Y no sentirnos con remordimiento. Uy, mi amiga me invitó y no fui. Uy, había esto y no. Simplemente no te sentías con ánimo, no querías ir y también hay que disfrutar que uno no quiere ir y ya está, sin mayor culpa. ¿Tú? El consejo que yo daría como ya mujer casada de casi 20 años de matrimonio es pedir ayuda. A veces nosotras, vuelvo a repetir, nos creemos las super mujeres, ¿cierto? Y queremos cubrir todo y hacer todo, cocinar, limpiar, lavar, hacer tareas de la casa, hacer los chores, ir a comprar. Porque hasta ir al supermercado y organizar tu despensa, ¿cierto? Tú tenés que estar pendiente que no falte la sal, que no falte el azúcar, que no falte el arroz, que no falte esto. Entonces, hay que pedir con tu listita. Ay, no. Sí, yo antes no iba con lista, ahora con lista gracias a un consejo que me dio la Solange. Pero pedir ayuda. Sí, es no importante. Es malo pedir ayuda. No es malo. Podemos, aunque no lo hagan como nosotros, y también no tener tan altas las expectativas, porque yo a veces soy bien exigente. O sea, si le pido a mi marido, a mi hijo que pase la aspiradora, yo ando como la policía ahí como patrullando de que no la pasaron debajo del sillón, que no la pasaron en esta esquina. Entonces, no va a pasar nada. Yo pienso que nosotras las mujeres somos demasiado perfeccionistas. Sí, debemos relajarnos un poco más. Sí, es cierto. Sí. Ok, amigos, nos vamos a despedir, pero esta vez nos vamos a despedir haciendo un brindis por este segundo capítulo. Espero que nos sigan viendo, espero que nos sigas, espero que nos den sus comentarios. Y vamos a hacer un brindis con un pisco sour peruano. Sí, con un pisco sour peruano. Salud y gracias por escucharnos y apoyarnos. Síganos en nuestras redes sociales, que ya vieron que las tenemos. Gracias de verdad a todos los que se han tomado el tiempo de ver nuestros videos, de comentarnos cosas lindas, de comentarnos cosas que no han sido tan bonitas también. Sí, pero que no se olvide algo bien importante, de apoyar a nuestra amiga que tiene esta iniciativa que trabaja de Corazón Ancestral, que trabaja con artesanos mexicanos, manteniendo la cultura. Sus productos son muy lindos. Acuérdense, ya les dimos su página web. Van a salir ahí abajo, ¿cierto? Todas sus redes sociales para que la sigan y vean los maravillosos productos que ella tiene para ofrecer. ¿Ok? Y lo último que vamos a decir es, si en algún momento te has sentido sola, busca ayuda. Si no quieres contar tus problemas, también busca ayuda profesional. Nunca estamos solas. Siempre tenemos un círculo, gente de apoyo que nos ama, que nos quiere, que nos necesita bien, física, mental y emocionalmente. Entonces, salud por ustedes. Y salud por nuestro segundo programa. Gracias por apoyar Voces Sin Fronteras. Chao.